Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Claudia, gracias. Gracias, Claudia. Claudia, pues en esta ocasión, ¿cuál sería el tema? Hemos hablado sobre este tema de los fraudes a usuarios bancarios con un sistema muy especial, pero que está causando mucho ruido y mucha preocupación entre mucha gente. ¿Qué hay sobre esto, Claudia? Claro que sí, Julio. Pues vi el fin de semana que en las redes sociales hubo mucho movimiento respecto a lo que pasa con los fraudes de la banca, sobre todo la banca electrónica, Julio, que desde hace 2 o 3 años y ahora más con la pandemia, bueno, pues se ha convertido en una de las grandes apuestas de los bancos. Ellos pues han impulsado muchísimo que el cliente deje de ir a la sucursal, que el cliente de alguna manera pues un momentito, Julio, perdón. Sí, sí, sí. Ellos han impulsado, Julio, que los clientes opten por la banca electrónica. Pero ¿qué sucede, Julio, cuando la banca electrónica pues no está de alguna manera dándole el espacio, la seguridad, el seguimiento que necesitan los clientes? Esto ya lo tocó en su momento el expresidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Mario Di Constanzo. A él le tocó la transición Ujú. y cuando la banca electrónica tenía poquitos servicios y cuando se volvió, pues, en algunos casos, la principal vía de acceso con los clientes. ¿Qué sucedió ahora con la pandemia? Pues es que las autoridades se están dando cuenta de que el crimen organizado está trabajando con estas estrategias que se llaman de mascarillas y que no es otra cosa que falsifican el call center, falsifican los números, falsifican el ambiente que el usuario escucha cuando hay una llamada para pedirle datos, pero sobre todo para decirle con toda una estrategia psicológica de que su cuenta está siendo vulnerada y de que le llaman para hacerle un favor, Julio. Entonces, creo que en este momento ya debería de estar trabajando la autoridad con los bancos. ¿Para qué? Para que informen abiertamente a los clientes que esas estrategias son ilegales, que cuando recibas una llamada, como seguramente alguien me llamó ahorita, porque tampoco te explicas, Julio, cómo tienen tus datos, las reparadoras de crédito, las empresas de telefonía que tienen tus datos, eso a veces solamente los tienen los bancos. Hay un mercado negro de datos personales que están usando y que los clientes están siendo vulnerados. Julio, pues en términos generales creo que es lo que está pasando con este tema de los fraudes que te llaman, estás en tu casa, te dicen que por favor te van a hacer un favor y que en ese momento te están queriendo hacer una compra y que por favor les des tu número de cuenta. La recomendación de las autoridades creo que es la mínima, de que cuelgues inmediatamente y de que por favor no les des ningún dato y que tú te comuniques al número de la banca o en el mejor de los casos, que ahorita no debemos salir, pero que te vayas a la sucursal, Julio. Ujú. Claudia, me llama la atención que hay una especie de silencio en la mayoría de los bancos, según lo que nos han dicho varias personas que reportan estos fraudes y que tú también lo comentas ahora en esta plática, Claudia. Pero no les dan información, no les dicen cómo está su cuenta, les dicen que está en revisión y la angustia de la gente es terrible porque no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo con sus cuentas corrientes o con cuentas de ahorros de toda la vida o de ahorros circunstanciales. Pero me da la impresión, Claudia, no sé qué es lo que nos digas, que teniendo pues una capacidad económica importante, obviamente los bancos no invierten lo suficiente en estos momentos en atender adecuadamente al público y en desarrollar una campaña publicitaria con costo, obviamente, para ellos, que esclarezca, que informe, que apunte. Es decir, no veo solidaridad de los bancos en estos momentos tan angustiantes para mucha gente. Ese es precisamente el punto, Julio, porque en términos, digamos, contractuales, ellos cuando tú reportas un incidente de este tipo, pues lo que menos quieren es saber, porque ellos lo que quieren es decir, es que tú tuviste la culpa. La culpa está del lado del usuario por darles esta información. Y en este momento, en donde la banca electrónica se ha convertido en un gran negocio porque los costos de operación
gracias a que el cliente ya no va a las sucursales, lo más que hacemos, y ya casi no, es ir al cajero automático a retirar. Pero estamos tratando, por este distanciamiento social, de realizar el mayor número de operaciones, dispersar nómina, pagar el supermercado, aunque te lo lleven a casa, tú lo pagas. Entonces, el costo de operación de la banca se ha reducido significativamente con la banca electrónica. Claro, ellos invierten en los softwares, invierten en sus estrategias para diferenciarse con las aplicaciones, las famosas apps, pero tienes toda la razón. Hace falta una campaña de información en donde al cliente se le diga A, B, C y D. Pareciera que no lo quieren hacer porque en ese momento se están volviendo corresponsables. ¿Qué es lo que deben hacer? Ser corresponsables en la seguridad del cliente. Y es de verdad a contracorriente donde nos ubicamos los usuarios de la banca, porque entonces tú tienes que asumir que fue tu culpa, que no hay aclaración posible y que a lo mejor sí fue tu culpa, pero lo hiciste porque te llamaron del call center de tu banco. Sí. Muchos clientes lo tenemos guardado porque sabemos, este es el número del banco. Ahora lo que tenemos que hacer es no recibir llamadas. La verdad es que lo van a pagar los clientes de los trabajadores de la banca que sí hacen un trabajo legítimo. No vamos a recibir ya llamadas, Hey. ¿no? Bueno, Claudia, pues muchas gracias por estos comentarios y además este consejo o recomendación que es válida, claro, pues es que ya las llamadas por teléfono de los bancos se están convirtiendo en un gran problema. Pero también vi que en las redes sociales hubo quienes te pidieron opinión sobre este tema de Sí. los créditos BSM del Infonavit. BSM, que si no me equivoco quiere decir veces salario mínimo. ¿De qué trata Sí. este asunto, Claudia? Pues respondiéndole a nuestro amigo que nos escribió, tanto Astillero como a mi Twitter, Julio, pues son los créditos veces salarios mínimos que están indexados al salario mínimo. Ya hay que recordarle a nuestros amigos que por una reforma a la ley ya no es indexado a salarios mínimos, sino a esta UMA, unidad de medición actualizada, que fija el INEGI para que ya la unidad de cuenta o la unidad de actualización ya no sea el salario mínimo, porque la cruzada de este gobierno es incrementar los salarios mínimos. Entonces hubiera sido como una doble desgracia que quienes tienen o tuvimos un crédito en veces salarios mínimos, pues tuviéramos que estar pagando. ¿Qué pasa con el veces salarios mínimos? Que se actualiza el monto del principal, que es el monto del crédito, se actualiza con una tasa que toma en cuenta esta referencia. Pero resultan impagables porque cada año van aumentando. Yo sé que los que tenemos créditos hipotecarios pagamos una tasa al año y que al final de la vida del crédito pues vamos a poder pagar el monto del principal, del crédito. Pero esto es una tragedia porque digamos que los saldos insolutos, lo que te queda, aumentan hasta en 5, 6, 7%, 10%, y nunca los terminas de pagar. Esto le ha pasado a una gran cantidad de créditos del Infonavit, que tú compraste una casa de 250,000 pesos en Tlaxcala y hoy esa casa, si bien vale mucho más, porque así son los bienes raíces, tú ahora ya debes 800,000 pesos y no los puedes pagar. Esto no se ha tocado en el Instituto del Fomento a la Vivienda del Infonavit y es uno de los temas más delicados. Sí se acabaron los créditos veces salarios mínimos, ya no existen por una iniciativa de este gobierno, pero hay un universo, no sé cuántos son, pero deben ser hasta 300,000, 400,000 créditos que todavía están en esta circunstancia. Y como son créditos que a veces la persona perdió su trabajo, no lo puede pagar o no califica porque no tiene las condiciones y les están pidiendo, Julio, que entreguen la casa. Creo que es un tema del cual debería ocuparse el gobierno federal porque muchas personas están en esa situación. La opción es documenta tu crédito, pásalo a una institución bancaria, pero a pesar de que muchos bancos te dicen que en este momento la tasa de interés de las hipotecas puede ser de entre 7
8, 9, porque ellos han tenido una baja histórica en tasas de interés de 4.25%. ¿Qué sucede? Que cuando te hacen el proyecto para reestructurar tu crédito, terminas pagando mensualidades más altas y con tasas compuestas del 10, del 11%. Entonces, es el peor de los mundos para estas personas y en redes sociales se escribe mucho porque no le ven salida, porque no tienen el dinero para pasarlo a un crédito bancario, porque si no, desde el principio, pues no hubieran optado por un crédito del Infonavit, en donde tengan, entre comillas, una tasa fija, Julio. Ujú. Híjole, pues todo complicándose. En estos detalles, más allá de lo grandotote, Claudia, de lo macro y de los datos y todo, abajo en la operatividad cotidiana, en los problemas del diario, es donde siguen atorados todos estos caminos. Pues Claudia, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus esclarecedores puntos de vista sobre estos temas que de verdad son muy Gracias. interesantes para la audiencia, según lo que hemos podido constatar. Claudia, Gracias, Julio. al Son contrario, temas que nos importan. sí, 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 sí. ¿Dónde pueden leer la revista Fortuna, por favor, Claudia, y qué llevan en estos días? Muchas gracias. Vamos a hacer la cruzada por la inversión. Vamos a tener varias entrevistas. Ujú. Vamos a contar un poquito cómo desde Presidencia de la República se ha tenido una lucha intestina por salvar la inversión privada. Ujú. Y pues recomendarles que nos sigan en www.revistafortuna.com.mx, Julio. Y esta semana en proceso la entrevista con Ursúa, Ujú. que la realizamos Juan Carlos Cruz, que es un gran reportero de finanzas de proceso, y tu servidor, a ver si le pueden echar un ojo. Está interesante lo que dice Ursúa respecto a cuál es el modelo económico que tiene el presidente López Obrador, que quiere incluso patentar. Híjole, muy bien, claro que sí. Pues muchas gracias, Claudia. Seguiremos tu trabajo y seguimos en contacto el próximo lunes. Gracias, Julio. Un abrazo a todos y buen inicio de semana y cuídense mucho. Cuidémonos mucho. Gracias, Claudia. Hasta luego.